En este video veremos el tercer tema de la unidad 4, que es el cálculo de las probabilidades del estado estable. Aquí se analiza el concepto importante de probabilidades de estado estable que se puede usar para describir el comportamiento a largo plazo de una cadena de Markov. Como lo vimos en la sección anterior o en el video anterior, cuando aumentamos la cantidad de pasos, las probabilidades que se presentan en la matriz de transiciones tienden a estabilizarse, o mejor dicho, los valores que presentan tanto por columna como por renglón tienden a ser idénticos. Y eso quiere decir que se pierde de cierta forma la aleatoriedad de cada valor, o se pierde de cierta forma los valores o el proceso estocástico para estabilizarse en valores que ya no pueden cambiar. Estos valores que ya no pueden cambiar son precisamente las probabilidades de estado estable y pueden ser útiles para la toma de decisiones. El teorema principal para el cálculo de las probabilidades de estado estable lo tenemos en esta diapositiva. Dice que sea P la matriz de transición de una cadena ergódica de estado estable. El concepto de cadena ergódica lo veremos en el siguiente tema. Luego dice, entonces existe un vector pi que es igual a pi1, pi2 hasta pi_s, en donde s es la cantidad de estados que tiene una cadena de Markov, materializado precisamente por una matriz de transiciones. Entonces aquí nos dice que tenemos un vector pi tal que la matriz de transiciones Pn, es decir, en n pasos, tiende a infinito cuando el límite de n es precisamente infinito. El teorema establece que para cualquier estado inicial i, la probabilidad de ir de i a j en n pasos es igual a pi j. Recordemos que pi j son las probabilidades de cada una de las columnas, en donde i es el número de renglón y j es el número de columna. Luego nos dice, se puede esperar que para n grande, es decir, para una cantidad de pasos grande de la matriz de transiciones Pn, tiende a una matriz con renglones idénticos. Y por lo tanto, si es una matriz cuadrada, también con columnas idénticas. Esto significa que después de un largo periodo, la cadena de Markov se estabiliza e, independientemente del estado inicial i, hay una probabilidad pi j de que esté en el estado j. El vector pi, que está compuesto de los valores de las probabilidades de transición, que les llamamos en este caso pi1, pi2 hasta pi del último estado. Entonces a este vector se le llama distribución de estado estable o distribución de equilibrio, ya que nos va a mostrar las probabilidades cuando el sistema se estabiliza o cuando los estados se estabilizan. Luego nos dice que para una cadena determinada con matriz de transición P o P y J, ¿cómo se puede hallar la distribución de probabilidad de estado estable? Esto es, sin estar calculando cada uno de los pasos hasta alcanzar la estabilidad de ese sistema, que normalmente se da cuenta uno cuando ya precisamente los renglones son idénticos. Luego dice, a partir del teorema se observa que para n grande y para toda i, la probabilidad de ir de i a j en n pasos o n más 1 pasos se aproxima a p subíndice ij de n y se aproxima a pi j. Es decir, pi j va a representar precisamente las probabilidades de transición en el estado estable. Y esa es la ecuación 1. Ahora nos dice que puesto que p y j de n más 1 es igual al renglón de i de la matriz de transiciones Pn, es decir, la matriz de transiciones en n pasos, y la columna j de p, se podría escribir de la siguiente forma, y de aquí surge la ecuación 2, que nos dice que p y j de n más 1, es decir, la probabilidad de transición de ir de i a j en n más 1 pasos, es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta s, en donde k igual a 1 es el estado inicial y s es el estado final. Y eso sale de la sumatoria de la multiplicación de dos factores, que es p subíndice ik de n por p de kj. Es decir, estar multiplicando las matrices sucesivas.
Y eso es la ecuación 2. La ecuación 3 nos dice que si n es grande, sustituyendo la ecuación 1 y 2 se obtiene que pi j, recordemos que pi j es la probabilidad de transición de ir de i a j, va a ser la sumatoria desde el primer estado o del estado inicial hasta el estado final de las probabilidades de ij, que va a ser pi de k por la probabilidad de ir de k a j. Y esa es la ecuación 3. Luego nos dice en forma de matriz la ecuación 3, que se va a llamar la 3', se podría escribir como sigue, que pi es igual a pi o pi j por la matriz de P. Luego nos dice que desafortunadamente el sistema de ecuaciones especificado en 3 o que se pudiera generar a partir de la ecuación 3 tiene un número infinito de soluciones, debido a que el rango de la matriz P siempre resulta ser menor o igual que S-1, en donde recordemos que S es el número de estados que va a tener la cadena de Markov. Luego nos dice, para obtener valores únicos de las probabilidades de estado estable, se debe de observar que para cualquier n y para cualquier i, la suma de todas las probabilidades de los diferentes estados por renglón nos debe de dar 1. Eso ya lo habíamos dicho en lecciones pasadas. Y esa va a ser la ecuación 4. Haciendo que n tienda a infinito, recordemos que cuando la matriz P tiene un límite en donde n, que es el número de pasos, tiende a infinito, pues vamos a tener la ecuación 5, que nos va a decir que pi 1 más pi 2 más pi 3 hasta pi s, que pi s es el último estado, pues todo nos debe dar igual a 1. Así, después de sustituir cualquiera de las ecuaciones en 3,5, se puede usar la ecuación 3 para resolver las probabilidades de estado estable. Entonces, en pocas palabras, una cadena de Markov puede tener S estados y por lo tanto va a tener S ecuaciones. Yo puedo utilizar todas las ecuaciones, pero en alguna de ellas voy a sustituir o voy a intercambiar una de esas ecuaciones de los S estados por esta ecuación fundamental, que nos dice que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1 y a partir de esa ecuación voy a calcular los demás valores de pi n o de pi i j. Vamos a poner en marcha el procedimiento del cálculo de las probabilidades del estado estable con el siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy clásico de cadenas de Markov y dice lo siguiente. Suponga que toda la industria cervecera produce solo dos tipos de cerveza, la clara y la oscura. Dado que una persona la última vez compró cerveza clara, hay un 90% de probabilidades de que su siguiente compra sea cerveza clara. Dado que la última compra de una persona fue cerveza oscura, hay un 80% de probabilidades de que su siguiente compra sea cerveza oscura. Número 1. Si una persona en la actualidad es compradora de cerveza oscura, ¿cuál es la probabilidad de que se compre cerveza clara 2 veces a partir de ahora, es decir, en 2 pasos? El 2 dice si una persona en la actualidad es compradora de cerveza clara, ¿cuál es la probabilidad de que compre cerveza clara 3 ocasiones a partir de ahora? Entonces vamos a empezar desde cero, desde la construcción de la matriz de transiciones, la cadena de Markov, y vamos a responder estas dos preguntas para posteriormente calcular las probabilidades del estado estable. Vamos a formar la matriz de transiciones, en donde la matriz de transiciones va a ser de la siguiente forma. Sería P y va a tener dos estados. Vamos a suponer que el primer estado es la cerveza clara y el segundo estado es la cerveza oscura. Y lo mismo voy a tener por columnas. Entonces, el ejemplo nos dice que, dado que una persona la última vez compró cerveza clara, hay un 90% de probabilidades de que su siguiente compra sea cerveza clara. Por lo tanto, aquí voy a poner un 0.90. Y como ya sabemos que la suma de los elementos de un renglón debe ser igual a 1, aquí sería el 0.10. Luego nos dice que
dado que la última compra de una persona fue cerveza oscura, hay un 80% de probabilidades de que su siguiente compra sea cerveza oscura. Y lo vamos a poner también aquí en la matriz de transiciones, que sería, en este caso, si compró cerveza oscura, la siguiente vez, con un 80% va a comprar también cerveza oscura. Y para completar el 1, nada más pondría el 0.20 aquí. Y ahí tenemos la matriz de transiciones. Para formar la cadena de Markov, solamente tenemos dos estados. Cuando la cerveza es clara o la cerveza es oscura. Y de C a C tenemos una probabilidad de 0.90. Es decir, si un cliente compra una cerveza clara, la siguiente vez que la compre, pues también va a ser clara con un 90%. Y el otro 10%, pues va a comprar cerveza oscura. Continuando, de la cerveza oscura a la cerveza clara, es decir, si un cliente compra cerveza oscura, habrá un 20% de probabilidades o un 0.20 que compre la siguiente vez una cerveza clara. Pero la siguiente vez puede comprar el mismo tipo de cerveza que es oscura con un 80% de probabilidades. Y ahí tenemos la cadena de Markov. Es algo simple. Bien, ahora vamos a contestar la primera pregunta. Si una persona en la actualidad es compradora de cerveza oscura, ¿cuál es la probabilidad de que se compre cerveza clara 2 veces a partir de ahora? Quiere decir que vamos a buscar la matriz P2. Pero la matriz P2 surge o se calcula a partir de la multiplicación de P1 por P1. Entonces, P sub 2 va a ser igual a multiplicar la P1 por la misma P1. Aquí tenemos, o ya sabemos que es 0.90 y 0.10 para el primer renglón y 0.20 y 0.80 para el renglón 2. Lo voy a volver a multiplicar por la misma P1 para que me dé la P2 y quedaría de la siguiente forma. Ya sabemos que para calcular el primer valor simplemente hay que multiplicar y sumar, claro, 0.90 por 0.90 más 0.10 por 0.20. Y eso nos va a dar el siguiente valor, 0.83. Para el siguiente valor sería 0.90 por 0.10 más 0.10 por 0.80. Y eso nos debería dar 0.17. Haciendo los mismos cálculos para el renglón 2, nos quedaría 0.34 y 0.66. Ese es el valor de P sub 2. Entonces P sub 2 va a ser igual a, ya sabemos que es la clara y la oscura. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se compre cerveza clara 2 veces a partir de ahora, dado que ya compraba la cerveza oscura? Es decir, compraba la cerveza oscura, pero la siguiente vez en 2 pasos, es decir, cada vez que compre la cerveza 2 veces, que compre clara. Significa que es el 0.34. Ese es el elemento de P21 en 2 pasos, que es 0.34. Y eso es la probabilidad de que un bebedor de cerveza oscura en el futuro compre 2 veces cerveza clara. 0.34 o el 34%. Ahora vamos a responder la segunda pregunta, que nos dice, si una persona en la actualidad es compradora de cerveza clara, ¿cuál es la probabilidad de que compre cerveza clara 3 ocasiones a partir de ahora? Significa que yo voy a buscar P sub 3. Y P sub 3 sale de multiplicar, por ejemplo, la matriz P1. Aquí lo voy a escribir. Esta es la matriz P1 por la matriz P sub 2. Y la matriz P sub 2 resultó ser, si yo multiplico estas dos matrices, nos va a dar lo siguiente. Aquí multiplicamos P sub 1 por P sub 2 para que nos dé P sub 3. Muy bien,
Aquí la pregunta es, si una persona en la actualidad es compradora de cerveza clara. Aquí vamos a poner de nuevo P sub 3. Aquí tenemos la cerveza clara, aquí la oscura y en columna de la misma forma. Entonces, si una persona en la actualidad es compradora de cerveza clara, es decir, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que compre cerveza clara 3 ocasiones a partir de ahora? Entonces sería el valor siguiente. Y sería el valor de P11. ¿En cuántos pasos? En 3 pasos. Y eso nos da 0.781 o lo que es igual al 78.1%. Esas son las probabilidades de que precisamente una persona que compra cerveza clara lo vuelva a hacer en 3 ocasiones a partir de ahora. Ahora vamos a pasar el cálculo de las probabilidades del estado estable, utilizando el teorema y las ecuaciones que se mencionaron anteriormente. Muy bien, ya sabemos que tenemos una matriz P y esa matriz P de un solo paso es 0.90, 0.10, 0.20 y 0.80. Esa es la matriz P que resultó. Ahora bien, según la ecuación 3, vamos a tener un vector. Ese vector es pi1 y pi2. ¿Por qué pi1 y pi2? Porque nada más hay dos estados. Pi1 representa el estado 1 y pi2 representa el estado 2. Por eso es que el vector iba de pi1 hasta pi(s). En este caso s es igual a 2. Y esto va a ser igual a pi1, pi2, que multiplica a la matriz de transiciones, que es 0.9, 0.10, 0.20 y 0.80. Al hacer esa multiplicación nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría pi1 es igual a 0.90 de pi1 más 0.20 de pi2 y pi2 va a ser igual a 0.10 de pi1 más 0.80 de pi2. Aquí los tenemos. Pi1 o pi1 va a ser igual a 0.90 de pi1 más 0.20 de pi2. Y pi2 va a ser igual a 0.10 de pi1 más 0.80 de pi2. Y recordemos que para complementar, pi1 más pi2 tiene que ser igual a 1. Muy bien, el siguiente paso es determinar cuál es el valor de pi1 y cuál es el valor de pi2. Y eso se hace de la siguiente forma. Recordemos que ahí tenemos 3 ecuaciones. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Significa que yo puedo intercambiar la ecuación 3 por alguna de la 1 o la 2. Vamos a dejar la ecuación 1. Pi1 va a ser igual a 0.90 de pi1 más 0.20 de pi2. Y decir que 1 es igual a pi1 más pi2. Es decir, sustituí la ecuación 2. Esto me va a permitir calcular mediante el procedimiento de ecuaciones cuánto vale pi1 y cuánto vale pi2. Lo primero que tengo que hacer sería lo siguiente. Tendría que transformar esta ecuación así. Pi1 menos 0.90 de pi1 menos 0.20 de pi2 y eso va a ser igual a 0. Al final de cuentas me va a quedar 0.10 de pi1
menos 0.20 de pi2 y eso va a ser igual a 0. Y reconsiderar la segunda ecuación, que va a ser pi1 más pi2 y eso va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que debo hacer para resolver el sistema de ecuaciones? Puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar por 0.20 la ecuación 2 para que me quede de la siguiente forma. Va a quedar 0.10 de pi1 menos 0.20 de pi2. Eso va a ser igual a 0. Y como multipliqué 0.20 por pi1 va a ser 0.20 de pi1 más 0.20 de pi2 y luego 0.20 por 1, 0.20. Aquí ya sabemos que esto se va a eliminar y me va a quedar 0.30 de pi1 que va a ser igual a 0.20. Y pi1 entonces despejando va a ser 0.20 sobre 0.30 y eso va a ser igual a 0.666. Entonces pi1 utilizando fracciones 0.66 es igual a 2 tercios. Entonces aquí yo puedo decir que pi1 es igual a 2 tercios. Y para saber el valor de pi2 puedo sustituirlo en esta ecuación. Entonces si pi1 es igual a 2 tercios, ¿cuánto vale pi2 para completar el 1? Pues es muy simple, pi2 va a valer 1 tercio. Y ese es el valor de las ecuaciones o de las probabilidades de estado estable para este problema. Muy bien, ¿a qué se refiere eso? Pues bueno, que cuando se van a estabilizar estos valores. Si yo hubiera hecho la matriz de transiciones de n pasos para encontrar la estabilidad, vamos a ver cuántas matrices tendría que desarrollar. Por ejemplo, ya sé que P sub 1 es igual a 0.90 por 0.10, luego 0.20 y 0.80. Si yo quiero calcular P2, que ya se hizo, ¿cuánto dio P sub 2? P sub 2 nos dio lo siguiente. Ahí está. Todavía los renglones no son idénticos. Si busco P sub 3, que también ya se calculó, nos va a dar lo siguiente, o nos dio lo siguiente. Lo tenemos. Si yo quiero calcular P sub 4, tendría que multiplicar P sub 2 por P sub 2. Y eso nos daría P sub 4, 0.75, 0.25, 0.51, 0.49. Todavía vemos que los valores pues no son iguales. Si yo sigo calculando esto, por ejemplo, ¿cuánto me daría P sub 10? Todavía nos seguimos dando cuenta que en 10 pasos todavía no alcanza la estabilidad. Vamos a ver qué pasa con P sub 15. Si sigo haciendo los cálculos, P sub 15 va a ser igual a... Aquí se tiene que cuidar el redondeo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que aquí tenemos pi1, pi2, aquí es pi1 y pi2 que son los estados. Y nos damos cuenta que pi1 vale 0.666 y pi sub 2 vale 0.333. Esto es equivalente a 2 tercios y 1 tercio como lo calculamos anteriormente acá. Entonces es una forma de darnos cuenta hasta qué valores de probabilidad se va a estabilizar las probabilidades de transición. Es decir, que ya no va a cambiar más y ahí se termina el proceso estocástico. Y con este ejemplo damos por terminado el tema del cálculo de las probabilidades de estado estable.